Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Le damos gracias a Dios, hermanos. Me siento, ustedes que me conocen que uso palabras extrañas en ocasiones, me siento bien acelerado el día de hoy. Me siento así como esos boxeadores que están listos para noquear al enemigo, amén. Pero ustedes no son el enemigo es el enemigo. Pero bueno, estamos contentos. Hoy día domingo, creo que es el 14, no sé si alguien me corrige, el 15 de noviembre del 2020. Y agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí, hermanos, con el corazón dispuesto. Quiero contarles que no es una carga para mí el predicar, y siempre le pido a Dios que no se convierta en una carga, que hay que hacerlo porque hay que hacerlo. No, es algo que a mí me gusta hacer, y así me gusta, ¿verdad? Así me gusta vivir de esa manera. Así que bueno, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que está al otro lado de estas cámaras. Bendiciones. Mandamos un saludo aquí a todo lo que es lo alto y lo ancho de este grande país de Norteamérica, de Estados Unidos, a México. Mandamos saludo a Guatemala, a El Salvador, Nicaragua, Colombia y Argentina. Hasta allá llegamos, amén. ¿Dirá alguien los ve? Bueno, no lo sé, pero creo que hasta allá llegamos. Pero bueno, reciban un saludo. El día de hoy tenemos un tema que queremos deliberar. Vamos a estar orando en un rato. Y el tema de hoy es que Dios está en control. Dios está en control. Y le queremos explicar en un momento que en los diferentes cumplimientos proféticos señalados en la palabra, que ya se cumplieron, otros que están por cumplirse, otros que hoy se están cumpliendo, siempre hay, vamos a decir, cosas extrañas que no usualmente se ven. Esas cosas extrañas tienen que ver con cambios de gobiernos, vamos a decir, gobiernos que caen, gobiernos que de repente aparecen, cambios climatológicos, inclusive en tiempos de guerra. En tiempos de guerra ha abarcado cumplimientos proféticos. Al final de ciertas guerras, después de esas guerras, se han dado ciertos cumplimientos proféticos, que estas guerras vinieron preparando el terreno, como en el 1948, cuando Israel nuevamente vuelve a surgir, la higuera que surge. O sea, queremos examinar ahí con ayuda del Señor. Y siempre acuérdense, la aplicación nuestra, la asignación mía de parte de Dios, es traer la aplicación. ¿Cómo es que nosotros, el papel que nosotros desempeñamos y debemos de desempeñar y jugamos en todo vamos a decir, cumplimiento profético de parte de Dios? Pero la palabra antes de orar. Dios está en control. Con todo respeto, con toda angustia a la misma vez, mis hermanos que están en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, y creo que Nicaragua también, pero bueno, lo poquito que he visto en las noticias, Honduras, que ha pegado muy duro este nuevo huracán que ya está categoría 4, apenas acaban de salir de una, el agua ni siquiera había descendido, se había desaparecido de algunos lugares que fueron inundados, y ahora nuevamente otra grande tormenta. Así que si ustedes están en aquel lugar y oyen el tema, dirán: Dios está en control, Dios está en control. Hermano, nuestra oración, nuestro clamor a Dios por ustedes, para que Dios les ayude, de alguna manera salgan adelante, sean socorridos de parte de Dios. Pero el hecho de que parezcan las cosas como que Dios no está en control, Dios está en control. En otros lugares del mundo tenemos, vamos a decir, otra clase de problemas. Ya son problemas políticos, el gobierno que viene a querer tomar. Aquí nosotros tenemos otra clase de problemas, otra clase de situaciones.
Así que a nivel global, yo quisiera poderle decir hoy que Dios está en control. Dios está en control. Vamos a orar y queremos el día de hoy poder añadir a nuestro clamor, a nuestro ruego, a nuestra súplica, lo que está pasando en Centroamérica, en estas lluvias que, bueno, tristemente vienen para hacia el norte, lógicamente llegarían a México y a ver dónde termina, pero vamos a clamar, vamos a pedir al Señor que pueda, en medio de todo lo que cada quien estamos pasando, que la gente que más está ahorita angustiada, que más está necesitada, pueda recibir un milagro, una ayuda sobrenatural. Padre, venimos delante de tu presencia, te alabamos, te bendecimos. De acuerdo a tu palabra, podemos ver, no un sentir humano, no es algo que yo siento o que yo pienso. De acuerdo a tu palabra declara que tú estás en control. Siempre has estado en control, siempre estarás en control de todo lo que aquí pasa. Sabemos de acuerdo a tu palabra que hay cosas que pasan porque es tu voluntad, hay otras que pasan no porque sea tu voluntad, pero que tú las permites. Así que hoy levantamos clamor, Señor, para nuestros hermanos, para toda aquella gente, ya sea creyentes o no creyentes, que están allá en Centroamérica, Señor, sufriendo los estragos, Señor, el paso de este huracán con esa grande tormenta, esa gran cantidad de agua, en medio de esas pérdidas, Señor, de sus hogares, de sus casas, pérdidas de seres queridos, personas que ya fallecieron, Señor, y la hambruna y la gran necesidad que esto va a generar, a levantar, Señor. Así que levantamos clamor por ese pueblo, Señor, de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Hasta allá mencionamos todos esos países, Señor. Que tu mano de poder, que tu mano de misericordia, Señor, en medio de estas catástrofes, Señor, en medio de estas cosas que están sucediendo, pueda traer alivio, paz a la vida, al corazón de aquella gente que llora desconsolados, Señor, asustados, sorprendidos de cómo una tras otra. Así que levantamos clamor y también, Señor, por cualquier necesidad que hoy haya, ya sea en este país o en cualquier otro país, que tu mano de poder, Señor, venga en favor a socorrer a todas aquellas personas, Señor, que están necesitadas. Nos atrevemos a creerlo, Señor, porque tu poder está ilimitado y por tu palabra el día de hoy, Señor, que será deliberada, que uses mi vida como un instrumento para la honra y la gloria de tu nombre. Te damos a ti gracias y el pueblo de Dios dice amén, 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 aleluya. Bueno, aquí estamos asegurándonos con un té, hermano, no sé de qué será, pero es de algo, aleluya. Por aquello de las dudas, ¿verdad? Yo estoy como David. David agarró 5 piedras, aunque nomás usó una. Así que tenemos este té aquí de emergencia, aunque no lo usemos, aleluya. Bueno, regresando ya a la seriedad que hoy nos toca, Dios está en control. Dios está en control, aun cuando parece que no está en control. Dios está en control. Las cosas por algo pasan, por algo suceden, por algo vienen, por algo Dios las permite. Lo bueno es esto, de acuerdo a la revelación de Dios, cuando algo viene de parte de Dios o Dios lo permitió, todo lo que pase, ya sea agradable a algunos, desagradable a otros, alegre a algunos, triste para otros, porque, bueno, pasa de todas cosas. A la misma vez, el Dios que permite o manda algo es el Dios que restaura, levanta, suple, provee, y de lo más duro, de lo más triste, de lo más catastrófico, Dios siempre saca lo mejor y Dios siempre termina ayudando a aquellos que en Él creen y a aquellos que le invocan a Él de una manera especial. Hemos estado hablando, hermano, desde el martes pasado, si usted se recuerda, un recuento así nomás rapidito, de cómo el calendario de Dios, ahora miramos cómo el tiempo ha llegado, que hagamos algo, eso lo vimos el día viernes, y ahora quisiéramos hablar, hermano, cómo en medio de los tiempos
de los cumplimientos proféticos, cosas que pasan, cosas que suceden, cosas que cambian. Se lo voy a decir de esta manera: cada cumplimiento profético trae un cambio a nivel global, un cambio de cómo corren inclusive los gobiernos, un cambio, hermano, en la estructura del pueblo de Dios, de la manera como el pueblo de Dios vive, un cambio a nivel social. Esto es algo tremendo, cómo las cosas vienen, cómo las cosas cambian. Así que queremos verlo desde diferentes lentes y siempre con, hermano, el propósito de que nosotros podamos entender que hay un papel que nosotros debemos de jugar, que debemos de desarrollar, desempeñar. Le voy a dar la idea, antes de darle la escritura. Los cumplimientos proféticos de Dios, que van a pasar cosas aquí en la tierra. Déjeme señalarle una. Hoy estamos viviendo el principio de dolores. Si usted es una persona que su fe todavía no está muy sólida, no está cimentada todavía, es una planta que todavía falta que abonarle mucho, déjeme decirle que la Biblia, si usted se hace preguntas, ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tanta desgracia? Ese es el principio de dolores que a nosotros nos va a tocar ver, el principio de dolores. En un tiempo de cumplimiento profético que va a cambiar el panorama, va a cambiar la atmósfera, va a cambiar, ¿qué le diré yo? El estilo de vida. El estilo de vida lo va a cambiar y eso lógicamente nos va a pegar, nos va así como a dar un sacudimiento. Entonces debemos de entender, la vida no puede seguir como estaba hace tantos años, porque en aquellos años todavía no se estaba dando las cosas que hoy se dan en cumplimiento a la profecía de Dios. Así que recuérdese, cuando nosotros vamos aprendiendo de la palabra de Dios, ya no nos vamos a asustar. Por eso Jesús dijo: no temáis aunque los montes se traspasen a la mar. Hay cosas que van a pasar. Tienen que pasar, tienen que suceder. Dios está en control. Y van a ser incómodas para muchos de nosotros. Y uno de los propósitos de Dios, a mí no me gusta, no creo en un ministerio machetero, de que siempre estar tirando y dándole con el bate a la gente. No creo en eso. Aunque así me inicié en el ministerio. Pero hemos aprendido. Pero a la misma vez, yo creo que un sacudimiento nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Dios tiene que sacudirnos de repente, pero con el propósito de bendecirnos, de despertarnos y de ponernos en el carril donde debemos de caminar. Vamos a empezar leyendo la escritura que queremos leer. Dios mío, el tiempo se nos va, hermano, aunque quisiéramos que no se fuera, quisiéramos atraparlo, detenerlo, ponerle una red. En Mateo capítulo número 2, del verso número 1 al 6, vamos a leer algo que de los 4 evangelios solamente se encuentra en Mateo, de esa manera como lo narró. Esta escritura va directamente a los judíos, vamos a decir, acuérdense que Dios tiene que trabajar con los judíos. Dice la escritura, Mateo capítulo 2, verso 1 en adelante hasta el 6, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, habla del nacimiento de Jesús y habla de un líder político llamado Herodes. La política, el gobierno, quién estaba al mando, quién estaba en control, se va juntando. La palabra lo junta, el señalamiento de la historia de cómo pasó, lo junta, y así nosotros podemos entender la profecía bíblica, que en la profecía bíblica abarca los cambios de gobierno o las leyes que de repente los gobiernos ponen. Ahorita vamos a explicarlo bien. Dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora ya no tenemos a líder político, ahora tenemos unos magos, unos astrólogos, personas que vinieron de lejos del oriente, que se dieron cuenta de lo que había pasado en Israel, en Jerusalén. Los de Jerusalén, los de Israel,
en su mayoría, vamos a poner un 99.5, no se habían enterado de lo que había pasado. Pero al otro lado del mundo, aleluya, al otro lado del mundo, allá en el oriente, hay personas que se enteraron lo que había pasado en Israel, en Jerusalén. Mire qué tremendo. Y voy a seguir leyendo, ¿no? Porque es impresionante, de veras, la palabra es impresionante. En el verso 2, vamos a ver si puedo estar leyendo sin estar parando. A veces me regañan porque paro y me detengo, pero bueno, no puedo hacerlo de otra manera. Fíjese, cuando vinieron los magos del oriente, fíjese la pregunta que ellos hicieron, diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? No hay coma, pero yo paro. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¡Aleluya! Sabemos que el rey de los judíos ha nacido. No estamos hablando del que ahora está. No estamos hablando de Herodes. Estamos hablando del que nació, y ese que nació es el rey de los judíos. Ya sabemos, dijeron ellos. Personas no creyentes, personas no judías, personas, hermano, ay Dios mío, paganas. No, ya se habían dado cuenta, dice que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Seguimos leyendo, pónmela ahí. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Mire qué tremendo, ¿verdad? Qué lástima. Pónmelo ahí. Qué lástima la reacción. Y convocados todos los principales sacerdotes. Aquí este punto yo voy a irme un poquito despacio. Cuando el rey Herodes oyó el informe de los astrólogos, de los magos, que dicho de paso no eran 3, era un grupo, porque trajeron 3, ¿verdad? Por ahí saca la gente, pero tenemos que aprender. Herodes se turbó y toda Jerusalén. La reacción de Herodes es, voy a llamar a los que saben. Si de veras nació, creyó al mensaje de los magos, le creyó al mensaje de los magos, le creyó al mensaje de los astrólogos. Cuando le dicen desde dónde viene y los cientos de miles de millas que habían ellos, hermano, viajado en camellos y de la manera los animales que hayan usado, lo que hizo es llamar a la gente que sabía y conocía la palabra. Mire qué tremendo, qué hermoso. Llamó a la gente que sabía, hasta ahí iba bien, aunque empezó mal, pero hasta ahí iba bien. Dice, a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les hace la pregunta, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? El Cristo no podía nacer en cualquier lugar, no podía nacer en México, no podía nacer en Guatemala, no podía nacer en cualquiera de las 12 tribus de Israel, no podía. Mire el verso 5, les hacen la pregunta a la gente que sabe, a los doctores de la ley. Y mire, la respuesta de ellos es, ¿y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Eso había dicho el profeta. Ellos se señalaron al profeta de Dios, señalando, el profeta señaló la profecía. Vea cómo es importante, hermano, la profecía, y por qué es importante estar sano de que si un falso profeta, ya olvídese si hubo un falso profeta y que le dijo que iba a tener un carro, y en vez de tener un carro, un triciclo, le dieron una bicicleta, y bueno, y salgamos de eso, en el nombre del Señor, hermano, salgamos, no nos compliquemos la existencia. Dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Note bien. Los magos, los astrólogos, sabían que el rey de los judíos había nacido y lo fueron a buscar al palacio. Ellos no conocían la escritura, no sabían la escritura. Cuando le preguntaron a Herodes, Herodes no supo. Herodes llamó a los que sabían, y los que sabían señaló que debía de nacer en Belén de Judá, porque así estaba escrito por el profeta. Alguien que dé gloria a Dios, alguien que diga aleluya, alguien
Alguien que alabe al Señor, hermano. Yo en este momento vengo diciéndole así como me siento hoy: el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Lo que Dios ha dicho, exactamente como Dios lo dijo, así exactamente pasará, así exactamente sucederá, así exactamente se cumplirá. El Mesías debía de nacer en Belén de Judea. Así que vamos a ir despacito el día de hoy, vamos a ir despacio, ojalá y podamos ir despacio, pero veamos que en un tiempo de acontecimientos proféticos, cinco profecías que se tenían que cumplir en la niñez, desde el nacimiento de Jesús, desde su niñez, antes de que Jesús empezara a operar, a manifestarse a los 30 años. 5 profecías debían de cumplirse. 5 diferentes palabras proféticas que Dios había usado de diferentes profetas que debían de cumplirse, 5 en un corto tiempo. Queremos ver, hermano, le voy a señalar cuáles son esas 5 profecías y le voy a señalar, número 2, lo que Dios usó para que esas profecías se cumplieran. Increíble, increíble. Ahí nos vamos a estar porque esa va a ser la aplicación. 5 profecías, hermano, empezando de ahí con el profeta Isaías, que dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado Emmanuel. La primera profecía. La segunda profecía era que en Belén de Judea tenía que nacer el Mesías. ¡Aleluya! La segunda profecía. La tercera profecía era de que en Ramá sería oída voz, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Después de que Faraón, aparte, en un meeting secreto, habla con los magos, con los astrólogos, y le dice: como cuánto tiempo más o menos que ustedes vieron la estrella, más o menos como 2 años, año y medio, 2 años. Por eso es que mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Ellos no llegaron cuando Jesús apenas estaba naciendo, llegaron casi a los 2 años. Así que esa tercera profecía, hermano, voz fue oída en Ramá, Raquel que llora a sus hijos. La cuarta profecía que se tenía que cumplir, era que de Egipto llamé a mi hijo. Cuando los magos o estos astrólogos son por revelación, Dios les avisa y les dice que se vayan por otro lado, no se vayan por el mismo camino, no regresen con Herodes. Herodes se ve burlado, es cuando da la orden de la matanza de los niños. Después, hermano, viene el ángel de Dios y le dice a José: mira, agarra a María ahorita, agarra al niño y vete a Egipto hasta que yo te señale. Estuvo en Egipto hasta el tiempo de cuando Herodes muere, para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Esto tiene que ver doble el cumplimiento literal con Israel de Egipto, que lo llamó siendo un muchacho. Pero bueno, no nos metemos ahí, pero es la cuarta profecía. La quinta profecía era de que sería llamado Nazareno. Jesús no nació en Nazaret, pero fue llamado Nazareno porque ahí creció. 5 profecías que se cumplieron en tan solamente algunos años cuando Jesús nació. Ahora, notemos, hermano, vayamos notando. Quiero poderme dar a entender cuando acontecimientos proféticos vienen a tener un cumplimiento. Hay cosas que van a provocar, que esos acontecimientos proféticos se lleven a cabo tal y como Dios decidió que fuera. Imagínese, tenemos, vamos a decir, una pareja y un grupo de personas el día de hoy. Empecemos con la parejita. José y María no vivían en Belén de Judea, no vivían ahí. José era de ahí. Si usted lee el árbol genealógico, José era de ahí, de Belén de Judea, de donde era la ciudad de David.
el Mesías sería el hijo de David. Jesús es el hijo de David, cosa que gritaron los enfermos, los leprosos: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús es el hijo de David, el que va a tomar el trono, el león de la tribu de Judá. ¡Aleluya! Todo está en la Biblia, hermano, todo está en la Biblia. Así que María y José, hermano, estaban desposados. José la quiso dejar porque pensó que María lo había engañado, pero por revelación de Dios le dan a entender que lo que hay es obra del Espíritu Santo. Ahora, fíjese lo que Dios usó. José y María estaban muy tranquilos, dijeron: bueno, vamos a cumplir, que nazca. Ellos no estaban preocupados ni pensando dónde debía de nacer el niño que tenía dentro. No estaban preocupados. Me atrevo a decir, no habían entendido. Ahora, si usted va al Evangelio según San Lucas, como una referencia a aquella gente que ama la palabra y le gusta la palabra, en el capítulo 2, del número 1 al 6 al 7 que usted lea, usted se va a dar cuenta que llegó el momento donde hubo un edicto de que cada persona debía de ser empadronada, o sea, un censo. Un censo. En el tiempo de Herodes se dio el censo, de acuerdo a Mateo. De acuerdo a Lucas, se dio una orden, no sé si es correcto decir judicial, pero creo que no es correcto decir judicial. Una orden a nivel del gobierno, la autoridad máxima. Cada quien tiene que ir donde nació y empadronarse. El censo. Si usted... Bueno, no quiero mencionarle a usted, dejemos la Biblia nomás. Pero cada persona tenía que ir al lugar natal donde nació a registrarse que ahí había nacido. Jesús tenía que nacer en Belén de Judea, así que José fue al lugar donde él nació. ¿Por qué fue José al lugar donde había nacido? Porque la orden del censo lo requería. No era un tiempo bueno para viajar por el tiempo que tenía embarazada ya María. No era un tiempo bueno. ¿Por qué es que José y María no encontraron ningún lugar, en un hotel, en una casa, en un mesón? Porque toda la gente estaba viajando. Igual que José y María, había una gran cantidad de judíos que vivían en otros lugares que tuvieron que viajar para ser censados ahí en el lugar donde habían nacido. Por eso es que no había lugar ni en el mesón. Por eso, no es porque había una fiesta, no es porque estaban celebrando Navidad tampoco. Ahora notemos, para un cumplimiento profético, Dios usó la orden de la ley aquí en la tierra. Y esa orden es: tienen que ir. José y María, como eran buenos ciudadanos, respetaban la ley, respetaban la autoridad. Eran personas que habían aprendido eso, porque eso se aprende en la palabra de Dios, a ser buenos ciudadanos y a respetar las leyes. Y aclaro por aquello que hubiera alguien que esté pensando doble o mal, en lo que la ley se sujeta a la ley de Dios, ahí es donde uno viene y se sujeta a esa ley, ¿verdad? Me refiero y abro mi mente así clara de lo que estoy pensando. Aquí para la ley es normal, se puede tener un aborto. El niño, la niña, después de haber nacido 5 días, todavía se le puede matar. Bueno, no nos sujetamos a esa ley, porque esa ley no se sujeta a la ley de Dios, ni a ningún gobernante que quiera hacer su antojo o cambiar lo que es inclusive las leyes o la Constitución. Pero bueno, regresamos para aquello de no dejar de alguien que pueda querer mal usar la información que hoy estamos dando. Dios usó el decreto, Dios usó la orden, y con esa orden José sube allá a Judea, a Belén, y ahí nace Jesús y queda registrado. Aleluya. Queda registrado que ese niño llamado Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros, que es el príncipe de paz, que es el Cordero de Dios, que se convirtió en Jesús Cristo, Jesús el Mesías, el enviado de Dios, el que murió por nuestros pecados, registrado que nació en Belén de Judea, porque así estaba escrito en la palabra de Dios, que así se
sucedería, y como la palabra de Dios lo anunciaba y como la palabra de Dios lo enseñaba y lo señalaba, así se cumplió. Si la palabra de Dios se ha cumplido en otros tiempos, en otras ocasiones, en otras profecías, en otros acontecimientos, hermano, quiere decir que la palabra de Dios se va a cumplir el día de hoy, y si se va a cumplir y se está cumpliendo el día de hoy, se va a cumplir el día de mañana. Aleluya. Pero nosotros estamos en el hoy, el día de hoy. Así que Dios usa las leyes para llevar a cabo cumplimientos proféticos. ¡Qué tremendo! Dios usa las leyes. Mire, le voy a decir algo así platicando aquí entre nos. Hace algunos meses, bueno, yo creo que ya sería casi como los 9 meses o un poquito más, usted se da cuenta cómo China empezó a tener como una guerra en contra y una persecución en contra de la iglesia. Y ahorita está fuerte en el Medio Oriente, está fuerte eso de alguna manera. Pero han venido cambios que se han venido dando, y estos cambios han venido trayendo hacia abajo, aunque pareciera que no, esos, vamos a decir, gobiernos comunistas, esos gobiernos socialistas, esos gobiernos que ellos se implantan y que es el hombre, por el hombre y para el hombre, y que Dios no existe, Dios es un mito, Dios es lo peor que le puede suceder al ser humano. Tener una religión es peor que la droga, es peor que cualquier cosa, de acuerdo a ellos, porque atrasa y retrasa la mente, ay Dios mío, de las personas que tienen una fe en Dios. Así es como ellos lo creen, pero gracias a Dios está habiendo un cambio y creemos que se va a dar ese cambio. Ahora pensemos, en medio de las leyes, en medio de las ordenanzas, hermano, que se dan, está un plan de Dios, está algo profético cumpliéndose en medio. Número 1, el día de hoy yo debo de tener paz y debo de tener tranquilidad en lo que está pasando. Yo vuelvo a repetir, hermanos, 100%, porque lo creo. Nosotros debemos de seguir orando de veras por este gobierno, por el presidente, por todo lo que está sucediendo. Hay que orar, porque hay que orar. Eso mueve la mano de Dios y hace que el poder de las tinieblas retroceda. Pero creemos que en medio de todo, hermano, Dios... Y hay cosas que están pasando y hay cosas que van a pasar. Y en esas cosas que están pasando, la parte que yo quisiera centrarme ahorita, nosotros tenemos una parte muy importante que hacer. Tal vez usted se ha preguntado 1 vez, 2 veces, 3 veces, muchas veces, y tristemente no ha tenido ninguna respuesta a todas las veces que usted se ha preguntado. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Dios, estoy listo a hacer tu voluntad. Pero no sé cómo empezar, no sé por dónde empezar. Déjeme decirle que cuando usted tiene su corazón dispuesto, cuando usted vive de acuerdo a la palabra de Dios, cuando usted obedece y hace todo lo que debe de hacer, pero la parte más importante la desconoce, Dios se va a encargar de llevarle. Dios se encargó de llevar a José y a María a Belén. Fue Dios que los llevó a través de la orden de un gobernante. Fue Dios. Así que yo puedo tener una confianza cuando mire, que estamos conscientes de que hay un patrón o hay una agenda que quiere limitar la libertad religiosa, como le llaman ellos. Estamos conscientes. Esperamos que no pase en este tiempo, porque creemos que Dios quiere traer un avivamiento y con el plan y el propósito de traer un avance al reino de Dios. Pero si fuera de otra manera, aunque hubiese, hermano, una persecución, aunque hubiese, sabemos, entendemos y comprendemos de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la historia, de acuerdo a lo que ya ha pasado, de que un papel nosotros tenemos que, hermano, desarrollar a través de aquello. Mire, ¿cómo me explico yo? Que en países donde está prohibido la religión, países donde está prohibido el evangelio, países donde está prohibido tener una Biblia, vender una Biblia, leer una Biblia, ¿cómo me explico yo que la iglesia se ha desarrollado y ha crecido más que aquí en este país que no está prohibido? Número 1. Número 2,
¿Cómo me explico yo que en esos lugares el avivamiento, el poder de Dios, lo sobrenatural se mueve a unos niveles bastante grandes? ¿Cómo? Número 3, ¿cómo me explico yo que en esos lugares la gente creyente da cualquier cosa por tener una Biblia o por leer parte de una Biblia? Para ellos es como, wow, qué grande bendición. Algo parecido, como yo, wow, me dieron un Ferrari, wow, me dieron una mansión. ¿Cómo explicamos esa hambre y esa sed de Dios? ¿Cómo explicamos, número 4, creo que es el 4, cómo explicamos que de muchos de esos lugares comunistas, han salido misioneros, hermano, han salido misioneros? Número 5, ¿cómo explicamos que de algunos de esos lugares que están pegados alrededor o son parte de donde está el comunismo, se ha hermano, financiado el que iglesias se levanten en diferentes países? En Tijuana lo hemos visto, porque menciono Tijuana porque es lo más cerca y lo más rápido, ¿verdad? Lo más actual. Personas que vienen de allá y no comprometen al pastor, nomás que el terreno es el pastor, le edifican la iglesia y bueno, lo hacen. ¿Cómo podemos nosotros explicar de tanta gente que es sumamente liberal en un sistema donde no se gana lo que se gana acá y donde el evangelio va a salir? ¿Cómo lo podemos nosotros explicar? Eso solamente se explica, hermano, porque Dios es Dios en medio de un país comunista, en medio de un país no comunista, Dios es Dios. Ahora, pensemos, nosotros tenemos un papel y una función que desarrollar. Nosotros, hoy no podemos estar trabados, cuando digo trabados me refiero, no podemos estar desanimados. Yo me desanimo, hermano, con lo que oigo y las noticias y no sé lo que va a pasar y no sé lo que va a suceder. Y ay, Dios mío, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo que va a hacer de nosotros? ¿Un gobierno decide qué va a hacer de ti? No, señor. El que decide es Dios, el amo y el Señor, el dueño, el autor de la iglesia, el que dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Ese es Dios, aleluya. Hermano, lo podemos ver en diferentes personas, lo podemos ver en el pueblo de Dios, en tiempos de cautiverio, lo podemos ver en Daniel, lo podemos ver en Sadrach, Mesach y Abednego, cómo Dios fue glorificado, cómo Dios fue honrado. Lo podemos ver en la escritura que leímos el día viernes. El rey Ciro decreta que Dios es el Dios soberano. ¡Aleluya! Un rey pagano decretando lo que ni siquiera la nación de Dios ha decretado. ¡Aleluya! Mire, le voy a dar un ejemplo muy pequeño. En este país donde alguien podría decir y la gente malamente piensa y dice, este país está bajo la maldición y que le va a caer un juicio. Y bueno, un solo juicio. Qué triste que hay gente que solo juicio habla. Qué triste que hay predicadores que cada vez que predican es palo, es machete, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, Dios está enojado, algo estamos haciendo mal. Cada bendita vez que abren la boca es para traer una condenación. Es algo triste, no tienen un mensaje correcto, no lo tienen porque no lo tienen. Ahora, yo digo algo, en medio de que las cosas se ponen duras, yo no puedo estar pensando qué va a pasar porque la solución no la tiene el gobierno, la solución la tiene Dios. La solución la tiene Dios. Hermano, si nosotros no nos hemos equivocado en lo que hemos entendido, en lo que hemos percibido de parte de la voluntad de Dios, yo creo que vienen buenos años. Pero lo triste con los buenos años es de que la gente que está fría se enfría más, o el que está mundano se pone más mundano. El que está pegado a lo material se termina de pegar completamente a lo material. Eso es lo triste. Ahora, no por eso Dios va a detener su agenda. Yo le digo el día de hoy que nosotros somos llamados, hermano, a cuidar nuestra salvación con temor y temblor y a no equivocarnos.
Hoy estamos viendo y oyendo cosas que pueden ser tristes y desagradables. El día de mañana puede ser que nosotros estemos pensando que estamos viendo la llanura, así como cuando Lot vio la llanura, vio a Sodoma y Gomorra y le pareció que era el jardín de Dios, el huerto del Edén. ¡Qué mentalidad! ¡Qué vista! Su mirada lo engañó y su mente y su corazón lo engañaron. ¿Y cómo terminó? ¡Qué triste! ¡Qué triste! Maldiciendo la vida de sus generaciones. ¡Aleluya! Ahora pensemos. Un papel nosotros, hermano, tenemos que desarrollar cualesquiera que sea la situación que se ponga allá afuera. No dependamos de lo que pasa afuera. No dependamos de lo que las noticias dicen. Entendamos que estamos nosotros viviendo en un principio de dolores. Entendámoslo. Mire, hay algo que yo quiero resaltar y que admiro el día de hoy. Y no nos vamos a meter en dilemas, de veras, no nos vamos a meter en dilemas, pero ¿de dónde y cómo entendieron los astrólogos, los magos, que esa estrella era la estrella que anunció el nacimiento del nuevo rey de los judíos? Ellos creían en un cambio mundial. Yo le podría decir, si usted va a Números 24, donde Balaán habla de una estrella, sí, pero es como entrar en un debate religioso y cosas por el estilo, que no es nuestra costumbre y no es nuestra asignación. De alguna manera ellos lo entendieron. Hicieron un viaje largo. Viajaron largamente para venir a adorar al rey de los judíos que había nacido. Tuvieron parte. Ellos sirvieron como un testimonio a la nación de Israel que no sabía lo que había pasado. No se habían enterado. Unos pastorcillos o pastores, porque se puede pensar que estaba hablando despectivamente, unos pastores que apacentaban los rebaños de la noche, a ellos les fue revelado, ellos vieron la constelación de ángeles cantando, alabando al Señor. Vayan allá, lo van a encontrar, y esta va a ser la señal, va a estar en pañales. Y bueno, porque Jesús era el Cordero, por eso tenía que nacer ahí en el establo. Todo esto, hermano, es hermoso, es bello, tiene una enseñanza, gloria al Señor. Pero yo admiro a aquellos reyes magos que hicieron un viaje. Y ese viaje sirvió para testimonio. Así que yo me desprendo de esta enseñanza que le quiero dar, y la última con la que queremos cerrar. El día de hoy, hermano, mire, nosotros somos retados a emprender en base a la revelación que tenemos. Los magos tuvieron una guía, una señal, una estrella que vieron, y en base a lo que entendieron, que creyeron, hicieron un viaje. El día de hoy yo le hablo al pueblo del Señor en base a lo que nosotros ya vimos, ya entendimos, ya recibimos, ya tenemos, ya Dios ha hecho. Ahora a nosotros nos toca hacer un viaje. ¿Un viaje a dónde? ¿A Israel? No. ¿Un viaje a dónde? Al oriente tampoco. Un viaje, hermano, a hacer lo que nosotros no hemos hecho y sabemos que tenemos que hacer. Los magos, en otra palabra, dijeron: no nos podemos quedar callados, tenemos que hacer un viaje, tenemos que ir a preguntar, tenemos que ir a conocer. Aleluya. Ellos querían conocer, hicieron el viaje y valió la pena porque conocieron al que hablaba la estrella. No era suficiente haber visto la estrella, tenían que conocer. Lo importante no era la estrella que había aparecido, lo importante era el rey de los judíos. Ellos buscaban al rey de los judíos que había nacido. Hay un viaje que nosotros debemos de hacer, hermano, en nuestra búsqueda, en nuestra intercesión, en nuestra relación con Dios, de hoy más que nunca poder conocer a Dios en todas sus dimensiones, poderle conocer. Número uno. Número dos, hoy más que nunca a nosotros nos conviene, hermano, hacer ese viaje y desarrollar y hacer proyectos que no hemos hecho. Hacer proyectos que nosotros no hemos
hecho y que sabemos que de alguna manera Dios nos impulsa, Dios nos pone, acuérdese que Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Si usted está pensando y diciendo, será del diablo que esto, que quiero servir a Dios, el diablo nunca te va a poder poner que sirvas al Señor. Eso tiene que ser de Dios, eso tiene que ser del Espíritu Santo. Necesitamos hacer ese viaje, necesitamos emprender una labor, hermano, necesitamos hacer algo nuevo nosotros, necesitamos hacer un viaje. Así que yo te pregunto, ¿está listo, está lista para hacer ese viaje que hicieron los Reyes Magos, que hicieron estos astrólogos? Dejaron su país, dejaron su nación, dejaron su comodidad, dejaron lo que estaban haciendo y fueron a Israel. Ahora, cuando llegaron a Israel, ellos no encontraron al niño, al nuevo rey de los judíos que había nacido. Fueron al palacio. En el palacio se les señaló por los que sabían que tenía que nacer en Belén de Judea. Ellos salen del palacio porque no tenían otro lugar que se les ocurrió ir y van donde la palabra dada por los que sabían la palabra, que sabían que los profetas habían anunciado que en Belén de Judea, y se van para Belén de Judea guiados por la palabra. Yo debo de entender el día de hoy, aunque Dios dejó señales, yo no me puedo guiar por señales, yo me debo guiar por la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios que los guió a Belén de Judea. No dijo ni le dijeron exactamente dónde era, en qué casa era, pero hermano, de alguna manera tenían ellos la confianza que Dios los iba a guiar, los iba a conducir al lugar correcto, a la casa correcta, a la familia correcta, al niño correcto. Nosotros debemos de tener esa confianza. Dios nos va a guiar al lugar correcto, aunque no sabemos dónde está, con la gente correcta, con la familia correcta. Dios nos va a guiar. Qué tanta Biblia, qué tanta cosa no podemos nosotros admirar. Cuando la palabra de Dios les señaló que era Belén de Judea y ellos fueron a Belén de Judea, vieron nuevamente cuando llegaron a Belén de Judea la estrella que habían visto en el oriente. Aleluya. Alguien que dé gloria a Dios, hermano. Alguien que glorifique el nombre del Señor. Vieron la estrella que habían visto en el oriente y se gozaron porque vieron la estrella, y la estrella estaba sobre la casa donde estaba el niño, el rey de los judíos. Les confirmó lo que habían visto, les confirmó que era la casa, que era el lugar. Les sirvió de confirmación. Yo creo con todo mi corazón, hermano, que Dios quiere confirmarte a ti que aquello que viste, que aquello que oíste, que aquello que sentiste, después de que emprendas el viaje guiado y conducido por la revelación de la palabra, por la palabra de Dios. Acuérdese, Pedro lo dijo, que la palabra profética es como una antorcha que ilumina en un lugar oscuro. De hecho, es lo que hicieron los profetas, iluminaron el futuro. Lo vieron, lo pusieron de una manera que ahora que nosotros estamos en el futuro podemos ver y entender lo que ellos ya lo vieron. Aleluya. Así que Dios, hermano, desea de que nosotros tengamos la confirmación de que ha sido el Señor y de que el camino que nosotros vivimos y que lo que hemos tomado y hemos decidido ha valido la pena. Mira, hay algo que a mí no se me puede olvidar, se me quedó muy grabado de hace años. Lo he contado como 2 o 3 veces. Y hoy será la 3ª o la 4ª o no sé qué número. Ni interesa qué número sea. Pero yo me recuerdo bien de este piloto aviador, un hombre que estuvo en el ejército, en las Fuerzas Armadas de Aviación de Estados Unidos. Salió de ahí y buscó trabajo. Y el trabajo que le ofrecían eran 2. Una línea comercial. Una línea comercial es, por decir, tenemos American Airlines, United, esa clase de, si usted está en México, Aeroméxico, Mexicana, bueno, y las demás que haya, ¿no? Se me olvidan a mí los nombres que hay, ¿verdad? Le ofrecieron trabajo en una línea comercial, el sueldo y su aseguranza. Dijo, wow, está buena.
Pero como había aplicado también en otro lado, en una compañía privada, manejando un avión pequeño, algo así como un jet. El sueldo era menos y no iba a trabajar todo el tiempo, de vez en cuando. Entonces se puso él y le dijo a la esposa que iban a orar para que Dios los guiara. Pero hay algo que a mí me gusta de ese testimonio. Hay gente que ora y dice, yo ya oré. Sí, pero la pregunta que yo le hago, usted oró, pero ¿qué es lo que usted quiere? Antes de que ore, ¿qué es lo que usted quiere? Se lo pongo de otra manera. ¿Qué quiere oír? ¿Qué espera oír después de orar y de preguntarle a Dios? ¿Qué espera oír? Sigo con el testimonio. Lo dejo a usted ahí y luego lo vuelvo a agarrar. Le dice el hermano a su esposa, mira, vamos a orar para que Dios sea el que nos guíe, pero, le dice el hermano y le abre su corazón, mi deseo es estar trabajando como misionero. Si trabajo en la línea comercial, vamos a tener una buena casa, buenos carros, aseguranza y buena economía. Pero voy a estar ocupado todo el año. Si agarro el otro trabajo, no vamos a poder comprar una grande casa, no vamos a tener los carros y no vamos a tener la finanza, pero vamos a hacer la obra de Dios. Vamos a hacer la obra de misioneros. Entonces, cuando se ponen los dos de acuerdo a orar, le piden a Dios que los guíe y en esa dirección le abren su corazón qué es lo que ellos quieren hacer. Entendieron rápido, comprendieron rápido que Dios los guió a la línea privada, donde tuvieron meses, no pudieron comprar la casa que ellos deseaban. Hay cosas que tenemos que entender. A veces nosotros queremos todas las cosas y todas las comodidades, y junto con todas las cosas y con todas las comodidades, hacer la obra de Dios. No siempre se va a poder, hermano. No te digo que no, porque sería algo como limitar a Dios. Dios tiene diferentes maneras y diferentes tratos. Pero en lo más usual, si usted se dedica día y noche solamente al trabajo, usted no va a tener tiempo ni para su familia, menos para el ministerio. Pensémoslo de esa manera, pongámoslo en ese plan. Si usted se dedica solamente para su familia, de la igual manera, ni tiempo mucho para trabajar, menos para el ministerio. Yo creo con todo mi corazón que cuando uno pone la mano en el arado, sin ver hacia atrás, se concentra en lo que está haciendo, lo que Dios lo llamó a hacer, cuando a uno le interesa el reino de Dios, cuando uno se preocupa por el reino de Dios, Dios se preocupa por mí, por mi familia y por mi descendencia. Dios lo hace porque lo hace. Ahora, quiero aclarar algo. Como empezamos tarde otra vez, tengo 2-3 minutitos. Cuando yo hablo de que Dios debe de ser una prioridad, Dios es Dios, no es el ministerio. Le voy a abrir mi corazón en algo que yo en lo personal no estoy de acuerdo. Yo tengo amigos, compañeros, gente que conozco, que cuando viene el cumpleaños de un hijo, le llaman, le dicen, ¿puedes venir a predicar? Y dicen, sí, porque primero es servir a Dios. Y el cumpleaños de su hijo no están, de la hija, de un nieto. Para mí eso es una aberración. Para mí es un error. Para mí es ser luz en la calle y oscuridad en su casa. Ahora, si la persona dice, sí, pero es que yo dependo del ministerio, entonces, ¿dónde está la fe? Vamos a criticar al que trabaja día y noche porque depende del cheque, y yo dependo que tengo que ir a predicar a una iglesia porque si no, no voy a tener una entrada. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es el ejemplo? ¿Qué es lo que estamos enfocando? Mire, esta última fiesta que acaban de celebrar en Israel, la fiesta de los tabernáculos. Los judíos van y hacen su tienda afuera con su familia, con sus hijos, y les enseñan y les dicen por qué lo hacen y comen el pan, todo hacen.
con sus hijos, sus generaciones. Sus generaciones. ¿De qué nos sirve a nosotros? ¿De qué nos sirve cuidar las viñas ajenas y la viña nuestra, perderla? No nos sirve de nada. Debemos de primero cuidar nuestra viña y después cuidar las demás viñas. Ahora, regresemos, hermanos, regresemos. Yo sé que eso tal vez le cayó como un bombazo a alguien. Nosotros ahora debemos de tener en cuenta que cuando nosotros oramos, ¿qué es el deseo que tenemos? Dios nos va a llevar a donde nuestro corazón quiere ir. Dios nos va a llevar, Dios no nos va a forzar. En aquel día nos van a preguntar por qué hicimos con lo que Dios nos dio. Pero Dios no nos está forzando, no nos está, hermano, apretando el brazo. No. Si hay algo que le gusta a Dios y le agrada, es que de nuestra voluntad. Dice cuando iban a construir el tabernáculo, la gente de su voluntad y el templo, la gente de su voluntad dio ofrenda. En Apocalipsis capítulo 2, la primera iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si no vuelves a tu primer amor, quitaré tu candelero. Serás una iglesia pero sin luz. Yo no estaré ahí. Si hay algo que a Dios le agrada, es que uno haga las cosas con voluntad propia, no porque... Mire, cierro, déjeme un minuto, hermano. Déjeme un minuto. Le tengo una pregunta. La pregunta le tengo es muy sencilla. ¿Usted diezma? ¿Usted ofrenda? La segunda pregunta. Si diezma y ofrenda, ¿por qué lo hace? ¿Por miedo a que no le caiga un castigo de Dios? ¿Diezma por miedo de que se va a quedar pobre? ¿Diezma por miedo de que no va a ser próspero? ¿Ofrenda por miedo? Si usted lo hace así, usted no ha entendido la Biblia. Se debe de hacer, aunque es un mandato bíblico, se debe de hacer con gozo, con alegría, sin miedo. No diezmamos, porque si diezmamos, la ira de Dios viene. Las ventanas de los cielos se cerrarán. El enemigo viene, el enemigo va a cobrar, el enemigo se va a meter a tu negocio, el enemigo te va a robar, el enemigo va a agarrar la tarjeta de crédito, el enemigo va a agarrar a la gente con la que trabajas y ya no te van a ayudar, ya no te van a comprar y te vas a quedar pobre. Si eso es, hermano, usted está perdiendo mucho. Esto es por amor, por amor. Obedecemos por amor, no por miedo, no por temor. Así que nosotros tenemos y jugamos un papel muy importante en el desarrollo y en el cumplimiento profético. Estamos viviendo principio de dolores. Nos va a tocar pasar por cosas desagradables, pero eso no vamos a parar, no vamos a detener. No somos de los que retroceden. ¡Aleluya! No somos de los que retroceden, hermano. Yo tengo que terminar porque ya me están haciendo señas aquí que ya me pasé el tiempo y que eso no es correcto, y la Constitución de Estados Unidos dice que no me puedo pasar. ¡Aleluya! Ay, Dios mío, queremos orar. Padre, venimos delante de tu presencia, te alabamos, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Declaramos que tu palabra cayó en buena tierra, Señor, y produce fruto. Padre, yo declaro que esa asignación, ese destino, lo que cada uno de nosotros debemos de hacer como hijos tuyos en estos tiempos, Señor, en este principio de dolores, en un cumplimiento profético, tenemos una parte muy importante, Señor, que nosotros tenemos que trabajar y que elaborar, Padre. Así que yo bendigo a ese pueblo, aquella gente que te ama, aquellos que de voluntad propia hacen lo que hacen, aquellos que no hacen las cosas por miedo, por temor, sino porque es una bendición. Entendieron que son libres del temor, Señora, y entendieron la bendición cuando uno lo hace con el corazón, Padre. Así que bendigo a ese pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, queremos orar. Usted necesita reconciliarse con Dios. Usted necesita reconocer que Jesús es su Salvador. Simple y sencillamente, con el corazón se cree para justicia y con los labios se hace confesión para salvación. Repita con nosotros: Señor Jesús, vengo en esta hora delante de tu presencia. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y de toda mi maldad. Jesús, te confieso a ti
como mi único y suficiente Salvador. Dios, te doy gracias por Jesús. Amén. 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 Bueno, será hasta el martes. Vamos a tener un nuevo horario este martes, 7 de la noche. 7 de la noche, corra la voz. Este próximo martes nos vamos a ir más temprano, así que será hasta entonces. Bendiciones.